Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. En estos programas de inicio de año hemos dado prioridad a temas relacionados con la economía y los grandes retos del país en este 2023. Hoy vamos en esa misma ruta a consultar a los que conocen, a los expertos, a los especialistas. Hoy con nosotros el economista Ismael Cepeda, miembro de el grupo de economistas y financistas del Foro Social para la Deuda Externa de nuestro país. ¿Qué análisis tienen en principio de los diversos planteamientos que son comunes en este inicio de año, que van desde, en este caso, la aprobación de un presupuesto general de la República con una cifra alta, por primera vez cercano a los 400.000 millones, estamos hablando de 392.000 millones de lempiras, frente a las peticiones del sector privado y de la sociedad civil, que exige cambios a nivel de país? Ismael, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, sin duda siempre es un placer estar con usted y poder conversar de uno de los temas más importantes a nivel internacional que se ha puesto sobre los organismos internacionales, como lo es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, organismos privados como las calificadoras de riesgo que analizan la economía y por ende las proyecciones no son nada alentadoras para este 2023 y por ende lo que se necesita es que el país tome esas reflexiones, esas proyecciones para que podamos vaticinar el tema de el desempleo y sobre todo la inflación, que son los dos grandes riesgos que está sufriendo la economía mundial. Nosotros creemos que sin duda el tema del presupuesto general de la República es un instrumento de desarrollo y que orienta enormemente las finanzas públicas, no solo de ingresos y gastos, sino también la micronormativa, como lo es las disposiciones generales, que son ese reglamento que año con año tiene que cumplirse. Por eso su aprobación lastimosamente no se pudo en diciembre y ahora creo que sí o sí debe de aprobarse ese presupuesto 2023, si no entraríamos en mayores riesgos. Para el Foro Social de la Deuda Externa y revisando las posiciones que tienen las firmas calificadoras, ¿en qué nivel está nuestra economía hoy en día? Bueno, Honduras no ha podido superar la categoría de un país con alta incertidumbre, es decir, a pesar de ciertos esfuerzos, las finanzas públicas, lo que tiene que ver con las empresas estatales, la burocracia y la misma incertidumbre que genera algunas posiciones políticas, Honduras siempre se encuentra en B+, en BB negativo, dependiendo también la calificadora. Honduras cuenta con dos calificadoras, que es Moody's y Standard, todavía no ha negociado con Fitch Ranking. Sin embargo, estamos hablando que aún con esas dos calificadoras se mantiene esa categoría. Entonces, la disposición de entrarle a un nuevo presupuesto, a la mejoría de las finanzas públicas, como lo menciona el mismo Fondo Monetario Internacional en su último acuerdo que tuvimos el año pasado, es necesario entonces tener una claridad en el manejo de los recursos, y las calificadoras de riesgo siempre van a estar ahí, sobre todo porque tenemos bonos soberanos. Eso debemos de entenderlo, que en esta dinámica de colocar recursos en la banca privada internacional también necesitamos cierto respaldo, y por ende las calificadoras de riesgo usted las ha escuchado durante varios años haciendo, valga la redundancia, estas calificaciones. Con el nivel que muestra el mercado actual y tras esta revisión, ¿somos un país atractivo para este 2023 para que llegue inversión extranjera y que para que el que apuesta viviendo aquí en Honduras ponga plata en un tema que es fundamental para estos países hoy en día? La reactivación económica y desde luego la generación de empleo, Ismael. Y el control de la inflación. Entonces, yo separaría dos temas. El primero es sin duda la búsqueda de recursos. Va a ser muy caro, aparte del riesgo país que tiene Honduras. Estamos hablando que la misma Reserva Federal ha incrementado su tasa de política monetaria y por ende se encarecen los recursos, porque es un mecanismo de sustraer dinero y que la inflación tenga cierto control. Es entonces que Honduras, con
este mecanismo que implementó la Reserva Federal, sumado al riesgo país, acceder a recursos podría superar el 13% de tasa de interés. Sabemos que hay organismos internacionales de crédito, tanto regionales como internacionales, llámese BCIE, el BID o el Banco Mundial, entre otros, que posiblemente tengamos tasas concesionales, sobre todo porque el país también necesita ese apoyo porque se encuentra en vías de desarrollo. Y ahora, como he mencionado, se separan los temas, pero también son vinculantes el tema de la atracción de inversión. Ante esta necesidad de recursos a nivel internacional, no vamos a ser los únicos que ponemos a disposición un sinnúmero de estrategias o políticas, llámense exoneraciones, llámense privilegios, o lo que realmente deberíamos de apostar es la seguridad jurídica para que seamos atractivos. Y va ligado mucho también al tema de capacidades instaladas, como lo es la infraestructura, como puede ser también la mano de obra calificada o no calificada. Y estos elementos para Honduras siempre ha sido difícil. Por eso Honduras ha tomado una estrategia de una u otra forma fallida, vamos a decirlo, porque a pesar de ser el país de Centroamérica con más exoneraciones fiscales, con más privilegios fiscales, que en los estudios aún nacionales, como los que hace la Secretaría de Finanzas con el documento del gasto tributario, que así se le determina conceptualmente, es que el 7% del Producto Interno Bruto, la relación en exoneraciones PIB, llega a ese dato. Entonces, Guatemala tiene el 4, Costa Rica tiene el 3, y entonces nosotros hemos apostado por dar privilegios fiscales, pero aún así somos el país número 4 aproximadamente de la región en inversión extranjera directa. No podemos ni siquiera llegar a la mitad de lo que atrae Costa Rica o Guatemala, por ejemplo. ¿Qué debe plantearse en el marco de las discusiones, se espera la próxima semana, del presupuesto de la República, más allá de ese instrumento fiscal, la administración pública, para volvernos competitivos, para atraer ese capital que sí se requiere para el país? Y no sé si usted coincide con los números que ha aportado el secretario de Desarrollo Económico en su recién informe al país, hablando de inversiones, o más bien reinversiones en un 65%. Bueno, la Secretaría de Desarrollo Económico ha pasado de ser la planificadora del desarrollo económico a ser más o menos gestora de algunos programas. Creo que aquí también es un llamado para las diferentes secretarías, es decir, si hablamos de la salud, no solo es un tema de emergencia, no, si hablamos de educación, no solo es un tema de dar clases, sino que también lo que esperaríamos es que todas las secretarías de Estado pues tengan una visión de desarrollo, y por ende debe ser la presidenta, debe ser su consejo económico, su consejo social, que debe de apostarle a que este presupuesto 2023 en primer lugar sea eficiente, sea ejecutado. Lastimosamente en el 2022 no se llegó ni siquiera al 90% de su ejecución, y aún con el 90% de ejecución tuvo un déficit. Quiere decir que la proyección del 2023, posiblemente del 4% de déficit que se habla para el 2023, puede superarse, porque como usted bien lo menciona, son 392.000 millones de lempiras. Estamos hablando que en estos 2 años de gobierno actual, 2022 y 2023 proyectado, el presupuesto se ha incrementado en más de 100.000 millones de lempiras. Y el dato concreto del 31 de diciembre del 2021 es de 289.000 millones aproximadamente ejecutados. Entonces, 289.000 millones para 392.000 millones que se proyecta en este 2023, surgen pues las discusiones, que por eso no se aprobó el presupuesto, cómo va a ser financiado, por qué existe un articulado que privilegia contrataciones directas, por ejemplo, o el tema también del gasto, que eso es lo que nos convoca el día de hoy, es que realmente el presupuesto asignado a las diferentes secretarías debe de generar un impacto, debe de generar desarrollo, debe de generar el cumplimiento de funciones, como
he mencionado, salud no solo es un tema de hospitales, sino que también vaya ligado al tema de la salud y posiblemente hasta la salud mental de nuestra población, o la educación, que no solo es dar clases, sino también que se mire el cambio en esa estrategia que se debe tener para personas capacitadas y, como he mencionado, mano de obra calificada, proyectada en menos de una década por las competencias que necesita agarrar la población y ser atractivos para la inversión, por ejemplo. Bueno, estamos frente, Ismael, a crecimientos vegetativos que son normales dentro del mercado, pero llama poderosamente la atención en estas dos áreas que plantea, salud y educación. Al ver el monto total de lo presupuestado para este año, no tiene los ajustes que verdaderamente los expertos plantean en estas áreas, pero sí se da un traslado de fondos en un porcentaje que ha llamado la atención, y quiero sus conceptos para defensa y seguridad. Alguien diría, seguridad es un punto clave por todo lo que estamos enfrentando actualmente el país. Igual defensa con su apoyo. Pero ¿qué visión tienen ustedes de ello? Bueno, nosotros aquí sin duda hay secretarías que se ha mantenido la relación de la asignación presupuestaria con respecto al presupuesto de la Administración Central. En pocas palabras, el pastel de la Administración Central, cuando se parte, estamos hablando que hace 10 años a la Secretaría de Salud le correspondían, por ejemplo, un 14%, 15%, a educación un casi 29, 28%. Cuando vemos ahora la relación de esas secretarías con respecto al presupuesto de la Administración Central, ya es menor la porción del pastel, llega a alrededor del 27%, por ejemplo, educación o un poco menos, y salud llega a un 11%. Entonces, para responder a su pregunta y fijarnos entonces en seguridad y defensa, esas porciones se han mantenido a través de los años, siempre se ha mantenido un 4 y un 7% respectivamente, y eso hay que decirlo porque hay otras líneas de gasto que han crecido, y eso ha hecho que esa porción del pastel para otras secretarías, en ese caso salud y educación, sea menor, como por ejemplo hace 10 años, 12 años, nosotros teníamos una porción del servicio de la deuda de alrededor de un 7, 8%, sin embargo ahora absorbe del presupuesto un 25%. Entonces, en conclusión, hay partidas de gasto que han crecido, entonces absorben gran cantidad de recursos, y otras que se han ido ajustando. Sin embargo, la seguridad y la defensa se han mantenido por diferentes posturas. Una, sin duda, el tema de la violencia y la inseguridad ha crecido enormemente, pero aquí entonces entran otros análisis. ¿Ve un componente político en eso? O el tema de los militares, la militarización de la sociedad se ha mantenido durante estos 12 años, y aún pensando que iba a haber un cambio ideológico hacia los militares en este 2022 y 2023, los incrementos superan el 10%. Estamos hablando que solo a defensa se le van a incrementar más de 1.200 millones. Entonces uno ve que a pesar de una campaña publicitaria contra los militares en cierto momento, los privilegios los siguen manteniendo. Muy bien, Ismael Cepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa en nuestro país, al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Las cifras son muy bajas, entonces muy difícilmente, como usted menciona, vamos a tener pues un cambio drástico en esa cifra de pobreza, que hoy por hoy el Instituto Nacional de Estadística no sacó cifras de pobreza del 2022. Seguimos al banquillo, está con nosotros revisando la situación económica, lo fiscal de nuestro país, el economista Ismael Cepeda. ¿Cómo debemos recibir este mensaje de Año Nuevo del Fondo Monetario Internacional? ¿Es de los acreedores, de los que sueltan o ordenan soltar la plata para nosotros?
y dijo que Estados Unidos, que China y la Unión Europea, los que manejan la economía del mundo, van a un estado de franca recesión. Bueno, yo creo que en este momento los análisis de los diferentes organismos y sobre todo del Fondo Monetario y la misma CEPAL, que es la regional, vamos a decirlo, que sus proyecciones es una franca desaceleración económica, debe de poner en alerta al gobierno y no creer que podemos financiar, por ejemplo, ligado al tema del presupuesto, cuando las posibilidades del incremento del desempleo, el incremento de la falta de ingresos, no va a poder sostener, valga la redundancia, los ingresos tributarios del presupuesto, por ejemplo, o que esa señal de alerta sobre la desaceleración económica, sobre todo en estas regiones como la Unión Europea y lo que tiene que ver con Estados Unidos, también debe de señalarle al gobierno que debe de enfatizar o focalizar los recursos en las prioridades. Por ejemplo, si somos un país que estamos teniendo una balanza comercial negativa, casi duplicada, debe de apostarle, por ejemplo, a la producción nacional, lo que tiene que ver Banadesa, Banprovi, la misma Secretaría de Agricultura, con lo que ha pues, dicho la Federación de Ganaderos, que se debe de tener una política estrategia para fomentar el agro y también el tema de la ganadería. ¿Y se están dando las fortalezas requeridas para la banca estatal, en este caso, para que los proyectos sociales tengan la anhelada focalización de manera que se genere impacto y no tengamos estos niveles de pobreza que en la última década se gastaron millones y registró un crecimiento histórico? Y un crecimiento histórico de la pobreza, y estamos hablando que aún con la asignación de recursos que se tuvo en Banadesa y Banprovi, y pasar de Banprovi a una banca de primer piso para asignarle recursos sobre todo a los bienes y raíces, no ha dado resultados. Lastimosamente para este 2022 y el 2023 no se ve un cambio sustancial. Es más, las cifras de cierre del 2022, estamos hablando que Banadesa no logró colocar la gran cantidad de recursos. Superó un poco al 2021, igual Banprovi, que no pudo colocar, sobre todo en la banca de primer piso, es decir, la inyección directa a la sociedad sin pasar por una terciarización del sistema financiero nacional. Las cifras son muy bajas, entonces muy difícilmente, como usted menciona, vamos a tener pues un cambio drástico en esa cifra de pobreza, que hoy por hoy el Instituto Nacional de Estadística no sacó cifras de pobreza del 2022 y también levanta la sospecha entonces si es que la pobreza pues se ha incrementado más allá del 74%, que es la última cifra del 2021, y que políticamente, entre comillas, pues no han querido sacar esos datos, porque cada vez se va a volver más difícil tener un impacto positivo en la reducción de la pobreza si los recursos no son bien utilizados. Bueno, ustedes que revisan el comportamiento de las finanzas a nivel del Foro Social de la Deuda Externa, ¿hay alguna fórmula? Le pregunto a ustedes porque son los que saben, Ismael, algún proyecto, algún programa para volver efectivo Banadesa, Banprovi, y que esos recursos, porque aquí nos hablan de millones y millones en las partidas presupuestarias para la reactivación económica, en el agro sobre todo, pero nunca terminamos de ver éxito. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en primer lugar, y esto es algo estructural, algo sistémico de las finanzas públicas en el país, es que nosotros tenemos una alta burocracia y esa alta burocracia hay que buscarle entonces funciones y va ligado al segundo gran problema. Por eso vemos cada vez más participación del Estado, del gobierno, y por eso vemos ese incremento en el presupuesto, porque hay que crear hasta varias secretarías para una función. Uno ve infraestructura productiva, por ejemplo, usted tiene 4, 5, y eso lo ha dicho el FOSDE durante años, durante décadas, que entonces uno ve que una función del Estado como crear infraestructura productiva
tiene 6 secretarías, el FISH, IDECOAS, INSEP, etcétera. Entonces, va muy ligado al tema agrícola. Uno ve un INA, un IMA, un Banadesa, un Banasupro, también seccionado, que se denunció mucho el año anterior, que hasta a los militares se le dio recursos para el agro. Entonces, eso vuelve ineficiente cualquier recurso, y eso ha sido una de las grandes deficiencias que tiene el Estado de Honduras para focalizar los recursos en el agro. Y luego, sin duda, aunque sea una banca estatal, uno creería que los recursos deben de ser asignados a diestra y siniestra. Sin embargo, los criterios financieros de asignación de recursos a veces no se cumplen. Es decir, es cierto, necesitamos apoyar a un micro, pequeño productor, pero la asignación de recursos debe de llevar el análisis financiero de esta persona, y ahí es cuando entran variables como los precios sociales, como los subsidios que le puede dar el Estado para que este agricultor sea competente en cierto periodo de tiempo. Pero por la politización partidaria que se da en estas instituciones, como pasa en el resto de la administración central, se asignan recursos y a veces ni siquiera puede pagarlos la persona. Y no estoy queriendo decir que no se le debe dar apoyo a estos productores, sino buscar los mecanismos. Por eso entran la otra parte de los proyectos económicos, que son los programas sociales. Y es aquí donde México, por ejemplo, Brasil, Chile ha entrado en programas sociales focalizados tanto en apoyo al tema económico, pero a la sostenibilidad del acceso de la canasta básica de las familias de esos productores. Y aquí, en este escenario planteado, ¿cuál es el papel de los organismos internacionales y particularmente del Fondo Monetario Internacional? Porque siempre observamos en el famoso acuerdo con el fondo, que ya lo vamos a ampliar, que dan un rosario de puntos a cumplir. Y desde que yo tengo uso de razón, usted conoce más de eso, siempre lleva la famosa reducción de gasto público por el tema de la empleomanía estatal, achicar los gobiernos, eso nunca ha faltado. La NE, que es otro de los puntos que ellos ponen como parte para el acuerdo, pero al final los gobiernos se comprometen a ejecutarlo, no hacen caso y la plata la sueltan. ¿Qué grado de responsabilidad hay cuando pasa eso? Son los principales expositores del endeudamiento, entonces ellos. Bueno, aquí van varias pues, aristas. Creo que una o la principal es lo que usted ha mencionado anteriormente sobre que el Fondo Monetario y otros organismos también sirven de aval, de ese respaldo que revisó alguien las finanzas públicas, dio proyecciones, por ejemplo, que puede hacerle frente al endeudamiento si sueltan créditos otros organismos internacionales. Sin embargo, la responsabilidad cada vez es menor de estos organismos, porque cuando uno ve los desaciertos en materia económica y el no cumplimiento, entre comillas, de las recomendaciones, al final uno diría, bueno, los organismos internacionales sueltan dinero y a proyectos que al final no terminan concluyéndose. Tegucigalpa tiene el principal ejemplo, o uno de los principales ejemplos de este endeudamiento odioso que se le ha denominado, sobre todo en Sudamérica, que son recursos que llegan con una finalidad, pero nunca se termina el proyecto, que es el Trans 450. Entonces, uno ve que estamos pagándole al BID, pero la responsabilidad del BID no se ve. Entonces, uno diría, bueno, los organismos internacionales deben, y ya se ve, creo que eso hay que reconocer, ciertos organismos ya comenzaron a instalar salvaguardas, cláusulas más rigurosas en el tema, por ejemplo, de transparencia, de corrupción, de rendición de cuentas, y por eso también se le insta a la sociedad civil a seguir vigilante de esos recursos. Yo creo que el Fondo Monetario para este nuevo acuerdo debe de revisar más allá de las cifras, sino el impacto que puede tener los recursos, que sin duda son necesarios para hacerle frente al sinnúmero de necesidades que tiene el país. ¿Llegaremos al acuerdo en medio de las dificultades que hay?
Yo diría que sí, pero deben de suceder ciertas cosas, sí o sí se debe de ¿A qué aprobar. costos? Aquí viene, por ejemplo, ¿cuáles son, de acuerdo a la óptica del FOSDE, puntos innegociables para la firma de ese acuerdo? La primera es sin duda la aprobación de un presupuesto. Creo que si la próxima semana o en estos días no se aprueba, vamos a entrar en un desorden fiscal. Estaríamos a la deriva porque no se podrían dar, por ejemplo, asignaciones a los incrementos salariales a los maestros, y la fuerza política que tiene el magisterio podría también entrar en polarización con el gobierno. Solo para citar un ejemplo, nadie le puede prestar dinero si usted no tiene la hoja de deducciones, por ejemplo, cuando la pide y actualizada. Entonces, cuando uno va a un organismo internacional y no tiene el presupuesto, que en su línea de ingresos tiene los recursos por endeudamiento, ¿cómo le va a prestar si ni siquiera tiene la orientación? Y luego, sí o sí, sería otro plan necesario, es el cumplimiento del plan de rescate de la energía eléctrica. Solo con esos dos primeros elementos diría yo que podríamos avanzar enormemente en la firma con el Acuerdo Monetario Internacional. Ismael Cepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Lastimosamente, hoy por hoy, el ENE no tiene la capacidad técnica del cobro porque cuando se terciarizó, quien obtuvo esas capacidades y esa fortaleza fue la empresa privada. Entonces, yo veo otra opción que volver a terciarizar, posiblemente hasta regrese la empresa que anteriormente cobraba. Seguimos al banquillo con Ismael Cepeda, economista del FOSDE. Me habló de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Cuando se tocan temas presupuestarios, asuntos económicos, no falta. ¿Qué revisión han hecho de la estatal eléctrica? ¿Se salva o hay que venderla como algunos colegas suyos han sugerido? Bueno, en primer lugar, creería que una empresa estatal de la magnitud de la ENE no puede venderse, sobre todo por los bienes sociales que presta, es decir, es un patrimonio también del Estado. Y rápidamente en algunos puntos, sin duda, diría que en primer lugar, la ENE sin una cabeza también va a ser difícil que avance. Hoy por hoy no hay un gerente general. Eso le dice mucho ya al pasar un año de gobierno. Segundo, estamos hablando que se ha complejizado la asignación presupuestaria al ENE, yo diría como para distorsionar su balance y no se vea tan negativo. Y lo cito concretamente, la Secretaría de Energía, y por eso hemos dicho que debe de aprobarse el presupuesto 2023, tiene más de la mitad de su presupuesto aproximadamente, o un 45%, estamos hablando de 12.000 millones de lempiras, se le asigna a la Secretaría de Energía, pero va directamente a la ENE, sin tocar, como decimos popularmente, tablita. Entonces, eso aporta a la ENE. Por ejemplo, esos recursos, unos 6.000 millones son por el subsidio que se ha dado o se está dando de las familias que reciben menos de 150 kilowatts de consumo, y otros es para el tema de la transmisión y distribución de energía. Entonces, la ENE hoy por hoy y para el 2023 va a ser sostenida por nosotros, porque es de la administración central que están saliendo los recursos. En tercer lugar, yo diría que el asunto del endeudamiento, la misma ministra de Finanzas y la presidenta Xiomara Castro ha mencionado que el endeudamiento público general, es decir, interno, externo y intragubernamental, etcétera, llega a más de 20.000 millones de dólares. Entonces, una parte que no está registrado es por la ENE, lo ha mencionado la ministra de Finanzas, y que ha ido acumulando déficit por encima de 80.000 millones de lempiras. Y las empresas estatales, cuando van acumulando este déficit, muy difícilmente se pueden tener un plan de corto plazo. El 2022, los números del FOSDE, ¿qué le reflejan? ¿Cómo cerraron? En cuanto al déficit solamente del año anterior. Del año anterior superó los 7.000 millones. Se habla también de que esto va aunado al tema de las pérdidas técnicas y no técnicas, es decir, estas pérdidas no
Nunca se redujeron. Nunca se redujeron. Incluso, perdón Ismael, aquí hay un punto que puede resultar clave y quiero que me lo analice. Gran parte de esta responsabilidad la cargaron o fue tercerizada, pasó a EH. Que ahora se vaya a EH y lo tome el estatal con los antecedentes de la administración pública, ¿nos puede llevar a dónde? Bueno, aquí hay que ponerle una gota de esperanza, sin duda, es porque sí, por lo menos en diapositiva yo lo he visto, es el plan de recuperación porque hubo planes anteriores, como por ejemplo el que dejó el doctor Marlon Tábora en el gobierno anterior, que nunca se supo. Y quiero poner esta gota de esperanza que por lo menos hay una orientación y asignaciones o proyecciones de asignación por ejemplo, en transmisión, en tema de subestaciones, lo que posiblemente se venga con la inversión de algunas represas y la transmisión. Recordemos que la empresa privada que estaba terciarizada es distribución. Y esta distribución tenía que, bueno, contabilizarla y todo lo que sabemos del cobro. Y si la empresa se va, vamos a decirlo, prácticamente otra vez retornaría el tema del cobro al ENE, que no en estos momentos tiene la capacidad de hacerlo, sobre todo porque un cambio de gobierno se ha visto el deterioro de los funcionarios, es decir, de todo el personal técnico, porque algunos han sido separados, es otros decir, no. Corríjame si me equivoco, si se va a EH y viendo las circunstancias del trabajo a seguir para recuperar parte de la plata, porque si no se cobra, pues el déficit lo va a hacer tronar al Estado. Se tendrá que buscar alguien que cobre. Sí, eso sería la salida real y en eso, aunque exista una postura ideológica de que se maneje todo el Estado, lastimosamente hoy por hoy el ENE no tiene la capacidad técnica del cobro porque cuando se terciarizó, quien obtuvo esas capacidades y esa fortaleza fue la empresa privada. Entonces, yo veo otra opción que volver a terciarizar, posiblemente hasta regrese la empresa que anteriormente cobraba. Me está hablando de la empresa de un exministro, que por lo menos él mantenía esa administración con la banca privada y que fue objeto de cuestionamiento. Sí, y con esto no quiero ser pitonizo, pero quien todavía posee cierta capacidad, claro, ha salido del juego un periodo, pero es prácticamente quien tendría esa capacidad de cobrar. Y no hay espacio para capacitar recursos humanos y por lo menos, Ismael, pensar que en las grandes ciudades, a nivel de la gran industria, que es donde está el hurto de energía que genera ese déficit y esas pérdidas que están arriba del 34% entre técnicas y no técnicas del ENE, se reduzca. En estos momentos yo, mirando las cifras y sobre todo por lo que he mencionado de la capacidad instalada, el Estado no podría asumir el cobro y si lo asume, pasaría como está sucediendo en estos momentos en varias instituciones, que por esa capacitación, por ese agarrar experiencia y todo lo que tiene que ver con contrataciones, el Estado estaría perdiendo aún más e incrementándose las pérdidas técnicas y no técnicas. Es decir, en pocas palabras, y con esto también no quiero ser o aparentar un defensor de la empresa privada, pero lo que hay que ver es que sin duda Honduras entraría, específicamente la ENE, en un mayor déficit en estos momentos si se va a una empresa como la que está cobrando en estos momentos. Bueno, me habla de un déficit promedio de los 7.000 millones de lempiras del 2022 y las autoridades de la Secretaría de Energía hablan que eso pudo ser mucho mayor si no se hubiese entrado a una etapa de renegociar contratos que han permitido una reducción de aproximadamente 1.000 millones. ¿Comparte esos números? Bueno, yo diría que sí, cierta parte, porque también hay que ver la virtualidad, vamos a decir, de esos fondos, porque no es que al final entran los recursos a la empresa, no es que también disminuye el déficit de un solo, sino
que al final el pago que se hacía, por ejemplo, de esos contratos y hubo una negociación y se disminuyó su precio, lo que es progresivamente lo que se iba a pagar por año, es decir, tantos millones y al final de la proyección, que algunos contratos tienen alrededor de 10 años, es esos 1.000 millones en algunos casos proyectado a 10 años. Entonces, por eso hablo de virtualidad. Los recursos a veces ni siquiera son tangibles, sino lo que hacen es como disminuir de manera virtual el déficit en este caso. Bueno, y aquí hay otro elemento que se debe tener una veeduría puntual en la NE. Para reactivar la economía, para atraer capitales, hay que tener potencia instalada. Y han anunciado que en estos primeros meses del año se va a negociar una instalación de 450 megas. ¿Bajo qué esquema se debe llevar esa adquisición para obtener, dicho sea de paso, energía barata, precios competitivos para que después no nos terminen endosando a los abonados la cobertura de los déficits, como según han dicho algunos economistas, ha pasado con el subsidio del 2022? Bueno, el subsidio, para comenzar en este punto, lo asumió el Estado, pero lo que hizo fue agarrar un crédito de un organismo internacional. Entonces, uno ve ese juego perverso, vamos a decirlo, en que por un lado extienden dadivosamente el subsidio, pero por otra, al final lo vamos a pagar nosotros, ya sea por impuestos o por recibir menos servicios públicos. Y estamos hablando de bienes públicos como la salud y educación, que ha estado sucediendo. Entonces, cuando uno ve que las proyecciones de poder intentar tener una mayor capacidad instalada en la generación de energía, y por el marco ideológico que hay hoy por hoy, lo va a asumir el Estado. Es decir, puede subcontratar o contratar sin duda créditos bajo una modalidad de alianza público-privada, aunque ahora no le quieren llamar APP, pero la construcción, el Estado en estos momentos tampoco tiene la capacidad de construir una represa, por ejemplo. Entonces tiene que subcontratar a una empresa especializada en este tema. Y con los recursos también, la proyección que se tiene no es con recursos propios. Se habla por eso de negociaciones con otros organismos internacionales y aún con apoyo, hoy que se supone que Brasil es de los campeones en temas de infraestructura productiva en generación de energía en Latinoamérica, que se ha negociado, entre comillas, cierto apoyo. Entonces, aquí solo de esa manera podríamos tener esa capacidad instalada que usted menciona. Aunque aquí debemos decir que la generación de energía a base de agua son proyectos a largo plazo y los requerimientos de potencia son para este año. ¿Hay forma cómo obtener buenos precios teniendo buenos lobistas, sabiendo negociar? Bueno, usted tocó un punto importante, que es la demanda energética en estos momentos se va a incrementar para este 2023 y Honduras no ha entrado en un proceso de esa capacidad instalada que hemos hablado. Entonces, hoy por hoy, en el 2023, sin duda va a seguir negociando o comprando energía a la generación privada. Y como usted también lo menciona, aquí podría ser un buen anticipo haber negociado estos de los 18, si no mal recuerdo, el secretario de Energía habla de 14, entonces con esos 14 se puede seguir negociando la próxima compra, pero lastimosamente en el 2023 vamos a seguir con la misma dinámica de los contratos y aquí va a depender de la negociación tanto en temporalidad como en precio, porque a veces lo que uno mira en estos contratos no es tanto el precio, sino la temporalidad que termina siendo de larga data y por ende cuando uno traslada el valor real en el valor presente, todo ese tiempo del pago de estos contratos terminan siendo muy altos. El informe económico de ustedes, ¿qué refleja en cuanto al tema de los subsidios en esta área de la energía? ¿Los pagó el Estado con estos compromisos que asumió con préstamos
o una parte los terminaron pagando ciertos abonados a quien les cargaron por el nivel de consumo de energía? Porque esta ha sido una crítica que hemos escuchado, que los grandes industriales y un sector residencial terminó pagando los platos. Bueno, aquí hay una dualidad y es prácticamente que fue ambos, es decir, tanto los recursos que el Estado contrajo con un organismo en endeudamiento, si no mal recuerdo la cifra eran de 200 millones de dólares y luego parte del subsidio que fue prácticamente de manera inmediata. Y esa fue la denuncia que hizo, por ejemplo, la Asociación Nacional de Industriales, porque es el que manejaba la cifra de que los industriales se le vio incrementado pues ese precio y fue trasladado prácticamente. Y por eso algunos hablaban hasta de subsidio cruzado, porque terminó siendo tanto una parte del sector residencial como lo hizo también el sector industrial. Y prácticamente tuvimos esa carga, vamos a decirlo, y por eso cuando uno sigue la línea o la ruta del encarecimiento también de los precios de la canasta básica, una parte, y lo mencionan los industriales, es que tuvieron que trasladar ese incremento de precios a inicios del 2022 a sus productos. Entonces, la inflación ya mezclada con esos elementos de la inefectividad del subsidio, pero en pagarlo, vamos a decirlo, porque sin duda los hogares lo recibieron, es que fue trasladado hasta aún en los bienes de consumo masivo. Muy bien, Ismael Cepeda, economista del FOSDE, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Deben haber cambios, sobre todo en unas secretarías que han mantenido un nivel de ineficiencia y no solo de ejecución presupuestaria, sino de objetivos. Creo que haber dado a los puestos a personal sin experiencia es que también ha pasado factura en este año 2022. Seguimos al banquillo con Ismael Cepeda. Solo para cerrar con esto de las empresas de servicio público, bueno, ya me planteó que el ENE hay que luchar por mantenerla bajo la hegemonía del Estado, hay que dinamizar la institución, pero ¿qué de otras? Hondutel para el caso. El año pasado fue conflicto durante casi un semestre, se ha endeudado para pagar, pero este año el presupuesto que tiene no cubre para sostener la empleomanía. ¿Qué ruta pueden encontrar para resolver ese otro agujero negro de la economía hondureña? Bueno, yo revisando algunos informes y algunos tienen larga data, sobre todo porque si recuerdan hubo hasta movimientos de vender los activos y una empresa mexicana iba a dar una cantidad ni siquiera el 10% de lo que se valoró en ese tiempo Hondutel. Es que sin duda Hondutel tiene que entrarle al cobro de todos los servicios que presta, y aquí posiblemente tenga algunos enemigos de la empresa privada, pero hay cobros pírricos que se le hace a diferentes compañías cuando debe de realmente cobrarse el costo de la prestación de ese servicio. Creo que ahí podría recuperar enormemente algunos recursos, y luego, sin duda, el tema de la negociación de los contratos colectivos, y esto también no quiero aparentar como muy antisindicalista o contratos colectivos, pero en realidad absorbe una gran cantidad de recursos los contratos colectivos, y a veces uno no ve mediciones de realmente si ha sido efectivo el trabajo del personal. Y aquí sucede, volvemos al tema de la burocracia en general del Estado, que absorbe una gran cantidad de recursos. Entonces, creo que ahí entra dos puntos importantes para poder resolver al corto plazo las finanzas de Hondutel, y luego, sin duda, tiene que hacerle frente a la innovación tecnológica. Eso se ha hablado por mucho tiempo. Y por eso Honduras pasó en algún tiempo a tener telefonía móvil pública, y que eso no solo se trata de tener, sino que la eficiencia de esa prestación de servicios debe ser de calidad. Uno escucha un sinnúmero de denuncias del Internet, que es muy bueno de Hondutel, pero cuando se cae tarda la cuadrilla hasta 2 semanas en llegar. Entonces, ligado a estos temas de la eficiencia burocrática y del personal,
Y otro tema de suma importancia que hoy por hoy debemos de prestarle atención porque es otra prestación de servicios u otro bien público es el SANA. El SANA por mucho tiempo ha estado inmóvil porque ante la ley o la normativa de ya descentralizarla totalmente y que sean las municipalidades que agarren pues ese bien público, se ha tardado. Bueno, aquí en el traslado a la administración municipal en la capital fracasó. Sí, sí, y vemos que aún cuando uno recibe el recibo del SANA, ya no es el SANA como tal, parece que han entrado en un proceso de terciarización. ¿Es tiempo este 2023 de dar golpes de timón a la administración pública? ¿Deberían hacer una revisión de los funcionarios públicos y entrar en un nivel de competencia y de desarrollo por el país? Desde su punto de vista, ¿deben haber cambios? Deben haber cambios, sobre todo en unas secretarías que han mantenido un nivel de ineficiencia y no solo de ejecución presupuestaria, sino de objetivos. Creo que haber dado a los puestos a personal sin experiencia es que también ha pasado factura en este año 2022. Pero aquí hay dos puntos muy importantes. La primera es que la Secretaría de Planificación no arranca. Entonces, cuando uno ve que posiblemente sea el ministro o la ministra que debe de ser el mejor de los mejores, que es el de planificación, uno ve que hay mucha deficiencia. Y estos procesos de evaluación que se los han cargado a Marcio Sierra, ¿funcionan en realidad o solo es más por mantenernos entretenidos de repente cuando dicen A se aplazó, B quedó más o menos, C es lo mejor? Bueno, ese era el segundo punto. Realmente, cuando uno ve que la Dirección de Gestión por Resultados ha comenzado como a colocar un portal, como a buscar algunas métricas, pero al final también terminamos cargándole a un funcionario diferentes sombreros y uno diría, bueno, el doctor Marcio Sierra debería de estar solo en el tema de la comisión, pero cuando se comienza a decir, no, es que también va a ser el superministro para evaluar, uno, el que, vamos a decirlo de manera popular, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, no puede tener diferentes sombreros y debe de tener cierta autonomía e independencia esta dirección de gestión por resultado. Sigue siendo dirección de la Secretaría de Planificación, sí, pero tiene fondos aparte, si no mal recuerdo la cifra, más de 70 millones de lempiras. Entonces uno diría, con esos 70 millones de lempiras debería tener personal para dar una real evaluación de cómo va el Estado, cómo va el gobierno, cómo van los funcionarios y que sea también vinculante a que su informe pues tenga algún tipo de, que la presidenta lo considere para separar o tomar decisiones contundentes ante, ante las diferentes secretarías. ¿Qué dependencias, por ejemplo, deben sacudir, deben limpiar? ¿Se quema o mantiene reserva? Yo mantendría reserva sobre todo porque diría que no quiere ganarse más enemigos, pero yo vuelvo al tema de la planificación, ha quedado de ver. La secretaria de Finanzas también. Ella cuando le invitan está bien que hable de la corte, que si iba de magistrada, que si va para presidencia, pero realmente gran parte de la no ejecución presupuestaria fue por la inexperiencia de la Secretaría de Finanzas. Y aquí hay un elemento que pareciese que está aislado, pero tiene mucho que ver con el tema de inversión porque implica seguridad jurídica. Nombrar una Corte Suprema de Justicia, que la tenemos a la vuelta de la esquina también, puede ser un punto clave para que los capitales lleguen, para garantizar las inversiones a nivel de país. Bueno, hoy por hoy también el tema de la Corte Suprema de Justicia, desde un enfoque economicista, ha mantenido paralizada o semiparalizada el tema de las inversiones, porque si sabemos que un poder del Estado, que es la Corte Suprema de Justicia, que es todo lo que tiene que ver con la certeza jurídica, con tener realmente leyes y normativas y una justicia equiparada, al final
Eso ha perjudicado todo el tema de la atracción de inversiones. Y si para este 2023 no se cumplen ciertos tiempos, también va a generar una incertidumbre en que las personas, los capitales, como usted lo ha mencionado, y las empresas internacionales vean a Honduras que seguimos en un conflicto político partidario, en un conflicto de no fortalecer la institucionalidad. Es más, el mismo conflicto de la Corte puede traer repercusiones hasta para la venida de la Sisi, para el tema de la misma certeza que hemos estado hablando. Ismael, le agradezco. Feliz noche y feliz año. Muchas gracias y fue todo un placer. Ismael Cepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa de nuestro país, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.